Muy bien, chicos, vamos a ir diagramando en esta primera clase un poco cómo va a ser este segundo cuatrimestre. Nosotros vamos a ver en este segundo cuatrimestre primero a tres pensadores contractualistas, a Thomas Hobbes, a John Locke y a Jean-Jacques Rousseau, en ese orden. Estos pensadores contractualistas van a intentar ofrecer un pensamiento ético y político, es decir, un pensamiento que va a ahondar en las fuentes, en los fundamentos de lo que es la moral personal y cómo esa moral, como reflexión acerca de lo que es el fenómeno, el acontecimiento humano, individual, se va a articular en una acción política que tiene que ver con las sociedades, el poder, el Estado, las formas de gobierno. Después vamos a ver un texto de Kant, la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Para eso vamos a abordar lo que se llama el idealismo trascendental, el criticismo kantiano. Kant nos va a enseñar a pensar, a ser muy precisos, muy atentos, muy rigurosos a la hora de entender ciertos conceptos y a la hora de entender cómo se van articulando esos conceptos a favor de ciertos argumentos que van a tratar de fundamentar grandes conclusiones acerca de los temas que vamos a ver en esa obra de Kant, que tiene que ver en el fondo con lo que es el concepto de bien moral, qué es el bien moral. Y por último, si el tiempo alcanzara, me gustaría abrevar en algunos autores existencialistas, mencionando a Sartre, mencionando a Gabriel Marcel, y yendo hacia atrás, quizás al origen, al nuevo origen del existencialismo, a alguna obra de Kierkegaard. Para hablar del contractualismo, para hablar de los pensadores contractualistas, tenemos que ubicarnos ya en la modernidad, como ya nos ubicamos en la modernidad para poder acceder a los textos de las 6 meditaciones metafísicas de Descartes. Aparece entonces el sujeto, aparece la conciencia, la autoconciencia y aparece la razón como ese faro que ilumina, que guía, que conduce y que de alguna manera exige al hombre cierto itinerario para poder entender el mundo, para poder entenderse a sí mismo, para poder entender lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Los pensadores contractualistas, a excepción de Rousseau, van a representar lo que hoy se llama el derecho positivo. Todas estas cosas que yo menciono, ustedes las pueden después ahondar por su cuenta y van a tener una bibliografía específica. El derecho positivo se contrapone a lo que sería el jus naturalismo, es decir, el derecho fundado en la naturaleza. Antes de hablar de Thomas Hobbes, yo tendría que explicar bien en qué consiste el jus naturalismo, de dónde procede y cómo se le opone lo que se llama el derecho positivo. El jus naturalismo, el derecho fundado en la naturaleza, procede, por supuesto, de la manera de percibir y entender que los grandes autores de la Grecia clásica han ofrecido en sus obras, comenzando por los autores de las epopeyas, de las tragedias, ingresando al mundo de los presocráticos, los filósofos de la naturaleza, pasando por Pitágoras, por las doctrinas órficas, y llegando a Parménides, a Heráclito, y ya pasando a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. Todo ese núcleo cultural de la antigua Grecia, de la Grecia clásica, es un núcleo
en el cual convergen aspectos de una mirada frente al universo, de una mirada frente a eso que yo les mencionaba en primer año, la physis, la naturaleza entendida como el mundo de la naturaleza escrita con mayúscula, esa physis, ese principio desde el cual y del cual emergen todos los seres naturales, con un cierto orden, con cierta ciclicidad, orden en el cual cada especie natural de alguna manera recrea a la naturaleza en su conjunto de una manera particular. Pero en donde la naturaleza, la esencia de cada ser, expresa lo que es y expresa la finalidad para la cual su ser está diseñado, para la cual su ser está hecho. Entonces hay un básico principio de justicia que ya uno lo puede aprender desde esta mirada, desde la propia observancia del mundo de la naturaleza. La configuración del cuerpo de un felino, como el de un león, me hace pensar que está adaptado para vivir de cierta manera, para alimentarse de ciertas presas, para todo lo que es la expresión de su ser en el ecosistema específico donde su ser se va a desenvolver. Es decir, que las acciones, las costumbres, los hábitos, la palabra ethos también, entre otras cosas, significa hábito, los hábitos de una cierta especie animal están vinculados a cómo está configurado esencialmente ese ser. O sea que de alguna manera los hábitos, las costumbres, las acciones, las finalidades naturales de un ser se pueden descubrir inspeccionando su propia esencia. Entonces, por ejemplo, el cuerpo de un ser vivo, el cuerpo de un felino, es el índice contundente, notorio, de la identidad de ese ser, de la esencia o de la identidad esencial de ese ser. Por eso, las leyes de la naturaleza no son leyes arbitrarias, son leyes que de alguna manera expresan la conexión que hay entre las esencias particulares de los seres particulares de la naturaleza y los hábitos, costumbres y finalidades que dichos seres tienen que cumplir para vivir de la mejor manera posible conforme a las necesidades y fundamentos propios de su propia naturaleza o esencia. Entonces, desde la visión ius naturalista, el primer dato que indica una finalidad esencial prevista para un ser es su propia configuración natural, la información que da su cuerpo. En el diseño del cuerpo de un ser vivo, yo encuentro una finalidad gracias a la cual ese ser vivo se va a desarrollar y se va a realizar lo más plenamente posible, donde esa plenitud es adecuada y conforme a la naturaleza específica. Es decir, que el león se va a realizar leoninamente, no como una vaca, no como un hombre, no como un jilguero. Se va a realizar conforme a lo que las exigencias de su propia naturaleza y las facultades y cualidades que están expresadas en su cuerpo van a permitir visualizar y entender. O sea que de alguna manera, y yo se lo decía en primer año, para el hombre de la Grecia clásica, la experiencia del mundo de la naturaleza es la primera experiencia que el hombre tiene respecto de un mundo que el hombre no creó, que el hombre no inventó y que tiene sus leyes, que el hombre no estableció, que el hombre tampoco decidió ni eligió,
y que esas leyes no son arbitrarias ni autoritarias, sino que son leyes que se articulan haciendo que la naturaleza sea una especie de totalidad, una totalidad viviente, entendida en la antigua Grecia, que sea orgánica, que exprese un sentido, que exprese valores, que exprese una finalidad y que no tenga nada que ver ni con lo arbitrario, ni con lo autoritario, ni con lo caótico. Es decir, que justamente para el hombre de la Grecia clásica antigua, la naturaleza es una maestra que educa al hombre respecto de cómo el hombre existe en su dimensión natural, articulado, enlazado, vinculado con el resto de los seres naturales y en última instancia con la totalidad del universo, con la totalidad de esto que se denominaba cosmos, como totalidad ordenada, armónica, donde la armonía expresa belleza y donde esa belleza, según Pitágoras, por ejemplo, es expresable en términos de proporciones matemáticas, ¿no? De ahí ese célebre dicho de Pitágoras, las cosas, es decir, las cosas naturales, los seres de la naturaleza, están hechos de números. Cuando él descubre que la música y las notas musicales están en correspondencia con ciertas proporciones aritméticas que vienen de tomar distintas longitudes de una cuerda tensada, en tensión. Entonces, la doctrina del justnaturalismo, desde la perspectiva cristiana, va a hacer pie en esta concepción justnaturalista que se ofrece en los pensadores griegos clásicos, solo que la naturaleza, el cosmos, el universo, ya no es una totalidad que preexiste eternamente desde sí y desde siempre, sino que es creación de Dios. Pero como Dios es un ser infinitamente bueno e inteligente y sabio, en la naturaleza y en las leyes de la naturaleza, Dios da la primera información a cada ser de la naturaleza de lo que ese ser está llamado a realizar para darle plenitud a su propia esencia, para darle plenitud a su propio ser. No se olviden, y esto lo decía Aristóteles, que cada esencia natural tiene una operación propia y fundamental, y es la más importante, por la cual dicho ser natural se realiza máximamente. La operación propia de la naturaleza humana, para un pensador como Aristóteles, es la capacidad intelectual de entender, de comprender. Lo que nos distingue de otros seres naturales es esta capacidad espiritual de entender, de comprender, que está correlacionada con la capacidad volitiva de querer y la libertad de elegir lo que quiero hacer, lo que quiero tener, la carrera que quiero seguir, etc. Es decir que, digamos, el intelecto o la dimensión intelectual del alma humana, para un pensador como Aristóteles, nuclea la capacidad intelectual de entender, de aprender, de enseñar, la capacidad volitiva de querer, la libertad de elegir lo que querer conforme a lo que la inteligencia me enseña, que es lo más apropiado, lo más justo y lo más razonable para poder querer, para poder elegir, para que se pueda considerar digno algo de ser elegido, entre otras alternativas. En cambio, en la modernidad, lo que se llama el derecho positivo ya no emana de la naturaleza. Los individuos son seres que por supuesto tienen una identidad única e irrepetible, pero justamente en su individualidad, tienen una dimensión que es incomunicable, que es imparticipable, que es imposible de comulgar
con las individualidades de los otros individuos. Precisamente la palabra individuo significa lo que no está dividido. El individuo es lo que no está dividido, lo que no se puede dividir o lo que no se puede repartir o lo que no se puede compartir. La nariz que tengo es individual, no se la puedo compartir a otro. Es decir, el rasgo propiamente individual es el rasgo que concentra los atributos y las cualidades que son imparticipables, que son incomunicables, que son imposibles de ser compartidos. Por eso el individuo y su vida tienen una relación como la relación que tiene el individuo con sus propiedades privadas. Es decir, la noción de propiedad privada, la noción de privacidad, son nociones que están muy conectadas esencialmente con esta noción de lo individual que focaliza esta imposibilidad de compartir lo que es propio. Por eso, si yo pongo en el centro al individuo, a sus deseos, a sus preferencias, a su mundo privado, lo que voy a tener es una sociedad atomizada en individuos que lo que buscan es su propio bienestar, su propio propósito, su propio camino de vida, y que justamente en ese afán de realizarse a sí mismos, priorizando su bienestar individual por sobre cualquier otro valor, en ese afán, en esa búsqueda, puede haber excesos, o en realidad no es que puede haber excesos. Ese centramiento individualista va a llevar al exceso de hacer una vida a espaldas de los demás y de lo que los demás necesitan. Eso entraña un peligro. En principio, desde esta mirada individualista, el individuo, más allá de su cuerpo, más allá de la información que la dimensión biológica trae a través de su cuerpo respecto de su propia identidad, nosotros ¿qué vemos? Que los individuos quieren decretar quiénes son, quieren hacer valer derechos anclados, sostenidos por un derecho supremo de elegir de manera absoluta ser quienes quieren ser, desconociendo cualquier condicionamiento biológico, corporal, desconociendo lo heredado, desconociendo o ignorando o no valorando lo que han recibido como don, comenzando por el don de la vida, comenzando por el don del propio cuerpo, comenzando porque en el don del propio cuerpo imperan un montón de elementos, condiciones que no han sido elegidos. O sea, el individuo desatiende toda esa parte que lo constituye primero que nada en un heredero, para después crear, a partir de lo que recibe y agradece, el camino que complete su propio ser. Pero justamente cuando el individuo está puesto en el centro y en lo más alto de una mirada antropológica y social, el individuo puede desatender, ignorar, despreciar eso que se le ha concedido y que se manifiesta y que manifiesta su propia identidad a través de las condiciones naturales que lo constituyen, empezando por su propio cuerpo, puede despreciar y desatender todo eso y decretar querer ser otra cosa. Hoy se celebran esos derechos, esta especie de omnipotencia del individuo para decidir lo que quiera hacer, desconociendo, ignorando y despreciando todo lo que primeramente ha recibido, empezando por su propio ser y su propia vida, que la posee, pero no como posee algo que ha comprado, sino que la tiene porque se le ha concedido, porque la ha recibido, porque la ha heredado de otros.
en el mejor de los casos la ha heredado porque sus padres se amaron, ese amor fue encuentro y de ese encuentro ha surgido esa persona. Por eso la palabra persona no es sinónimo de la palabra individuo. La palabra persona tiene que ver con un verbo latino que significa personare, es decir, sonar a través de otros o resonar a través de otros. Alude a la máscara a través de la cual el actor del teatro griego clásico antiguo componía sus personajes. Entonces el actor se tapaba con una máscara precisamente para desaparecer como actor, y la máscara que ocultaba su identidad de actor permitía que el espectador imaginara que en esa máscara aparecía el personaje interpretado, que justamente resonaba a través de la máscara. Lo concreto es que la palabra persona indica una resonancia con un otro. La palabra individuo indica una resonancia consigo mismo que quiero guardar para mí como una propiedad privada exclusiva y que en lo posible no quiere cruzarse con un otro, porque además es mejor ser autosuficiente, autónomo e independiente que entrar en la vulnerabilidad riesgosa de relaciones con los demás. Precisamente el individuo va a querer ser una especie de pequeño Dios, construyendo su propio reino, construyendo su propio cielo, idolatrando su bienestar personal, aunque ese bienestar personal e individualista sea construido a espaldas de todos los pesares del resto de los seres humanos que conviven en el escenario que a él le toque existir. Entonces, ojo, porque las palabras indican muchas cosas. La palabra individuo es lo indivisible, lo no divisible, lo no compartible. La palabra persona es resonar a través y con un otro. Entonces, el derecho positivo hace pie no en el dato natural, no en las condiciones que se expresan en el don que se recibe como vida física, como vida anímica, espiritual, pero encarnada en el cuerpo con el cual nací, que se ha tejido gracias al encuentro de lo masculino y de lo femenino en la interioridad materna. Eso está totalmente dejado de lado. El individuo quiere ser su propio Dios y su propio rey, quiere montar su propio reino, mira enfocado solo en lo que le hace bien. Hoy en día los coaches aconsejan soltar lo que sea necesario soltar, porque eso me puede desviar del propósito de ser máximamente feliz, máximamente exitoso, porque no olvides, diría un coach, que los vínculos, y sobre todo los vínculos intensos y afectivos, generan expectativas y terminan atando la propia libertad a deseos, condicionamientos que tienen que ver con un otro y nos hacen olvidar de que lo prioritario somos primeramente nosotros mismos, en segundo lugar nosotros mismos, en tercer lugar nosotros mismos y siempre nosotros mismos. Lo estoy exagerando, pero creo que esta exageración, no sé si es tan exagerada en sí misma, pero quiero que a partir de esta exageración se noten bien los contrastes. Entonces, dado que el individuo está pensado de esta manera, y sobre todo por un pensador como Thomas Hobbes, que es un pensador que van a leer en el texto que les voy a indicar, pero es un pensador monista, es decir, para él el único principio de realidad para Thomas Hobbes es la materia y la energía, con lo cual no hay una dimensión espiritual. El alma no es una dimensión humana que está más allá de la dimensión física y corporal y biológica. El alma, no hay alma en ese sentido. Hay una dimensión intelectual, una dimensión psíquica que se puede explicar y reducir a la dimensión puramente física y energética. No hay otra cosa para Thomas Hobbes. Cuando desaparece esta dimensión espiritual,
a un pensador monista como Thomas Hobbes, como lo es también Spinoza, y se le pregunta a uno de estos autores qué es lo bueno, ellos van a decir, dado que no hay un bien trascendente, no hay un bien inmaterial y trascendente más allá del mundo sensible, como pensaba Platón, no hay una dimensión extramaterial que trasciende a la materia y a la energía, que trasciende al plano meramente de causas y efectos, no existe una dimensión trascendente, sino que todo es materia, energía, acción y reacción, y todo lo explica la causalidad, el mecanicismo causal propio de la materia y de la energía. Entonces a un pensador como Hobbes, cuando se le pregunta qué es lo bueno, él va a decir, bueno, en realidad no hay una respuesta unívoca para eso. El bien depende de cada quien, porque el bien en el fondo es lo que va a ser interpretado por un individuo como eso que le produce placer. Y el mal es lo que va a ser interpretado como algo que produce dolor. Es decir, no existen ni el bien ni el mal. Existe lo placentero y lo displacentero o doloroso. O sea que no hay una moral en un pensador como Hobbes, porque la moral supone que hay un bien y un mal trascendentes, que no son subjetivos, que no se pueden reducir a la subjetividad, sino que son objetivos y que están más allá de las preferencias y las disposiciones individuales. Valen en sí mismos universalmente para todos. Y ante ese bien y ante ese mal, la libertad decide. Esto no existe. En realidad, para un pensador monista, materialista como Hobbes, lo que se llama bueno es lo que me gusta. Para algunos lo bueno entonces será cierto tipo de gustos que para otros van a ser disgustos y por lo tanto no van a ser lo bueno. Incluso los principios que explican la capacidad racional, la capacidad intelectual, la capacidad cognitiva, Thomas Hobbes los va a reducir a principios biológicos, fisiológicos, que tienen que ver con el cerebro, con la fisiología del cerebro. Bueno, lo que Hobbes ve es que efectivamente en cada individuo hay una sed de ambición desmedida, es decir, sin límites, infinita. Pero Hobbes se da cuenta de que, sin embargo, los bienes disponibles, los recursos disponibles, no son infinitos, son finitos, son limitados. Entonces, existe el peligro de que alguien tome los bienes y los recursos en una medida o en una desmedida tal que otros se queden sin recursos y sin bienes. Es más, existe la posibilidad más riesgosa aún de que algunos individuos, por su ambición desmedida, decidan eliminar a otros individuos para que estos individuos no tomen posesión de eso que estos individuos ambicionan tener de una manera exclusiva e incluso obteniendo todo eso, si fuera necesario, pagando el precio de eliminar a otras personas. Es decir, Hobbes está imaginando que la sociedad es una especie de jungla en donde de manera latente o potencial hay una guerra de todos contra todos. Y como el principal derecho sin el cual los demás derechos no tienen ninguna realidad, ninguna concreción, es el derecho a la vida, en una jungla individualista donde algunos pueden querer eliminar a otros para poder atesorar más recursos y más bienes y más bienestar, en una jungla de este tipo, lo primero que hay que conservar es la vida. Entonces, él lo que propone es que los individuos de una sociedad, que están todos bajo esta peligrosidad, bajo este riesgo, firmen un contrato. En ese contrato, el individuo renuncia a todos sus derechos y preferencias individuales.
todos esos derechos y preferencias individuales son concedidos al monarca. ¿A cambio de qué? A cambio de que el monarca se comprometa a conservar y proteger la vida de todos los individuos que él gobierna en su reino. Entonces, como lo primero que hay que conservar es la vida, porque sin la vida no se pueden ejercer los demás derechos, en esta jungla los individuos firman un contrato por el cual el rey, el monarca, tiene todo el poder de hacer lo que quiera, el poder de elegir hoy una cosa y mañana la contraria. Todos los derechos a preferir y a elegir son concedidos al monarca, a cambio de que el monarca se comprometa con cuidar la vida de todos los ciudadanos. Esta es la base de lo que es la teoría del contrato social de Thomas Hobbes. Una observación final, porque después tienen el texto para ahondar en detalles, se suele enseñar que Thomas Hobbes tenía una posición pesimista respecto del hombre, sosteniendo que Thomas Hobbes establecía o creía que el hombre era naturalmente egoísta, pernicioso y peligroso para sus semejantes. Bien, quiero aclarar que esto no es así. La palabra egoísmo es una palabra que debiera ser reemplazada en la visión de Hobbes por la palabra egocentrismo. Ustedes me dirán, chicos, ¿y qué cambia reemplazar la palabra egoísmo y sustituyéndola por la palabra egocentrismo? Cambia todo. Porque la palabra egoísmo es una exacerbación desmedida del ego, del yo, en desmedro, en detrimento, en perjuicio de los demás yoes, o sea, de los túes. En cambio, la palabra egocentrismo significa que cada uno se centra vincularmente, para relacionarse con el mundo y con los demás, en sí mismo. Egocentrismo. Me centro en mí para relacionarme con un tú. Me centro en mí para relacionarme con mis trabajos, con mis responsabilidades, con la vida. Centrarme en mí, hacer pie en mí, no necesariamente implica ser inmoral, ser abusivo, ser desleal, ser alguien totalmente falto de compasión, de misericordia, de sentido de justicia, de fraternidad, de equidad. No significa eso. Significa que hace pie instintivamente en sus propios derechos y en sus propias necesidades, en sus propios gustos, en sus propias preferencias y en sus propias ambiciones, que son las que le expanden el horizonte de su propia vida. Pero hay que regular esto, porque eso puede caer en una desmedida tal, en un exceso tal, que termina perjudicando la vida de los demás. Bueno, ya nos vamos a encontrar en la clase, los demás detalles los van a relevar en la lectura. Así que bueno, iniciamos el segundo cuatrimestre y muy contento de volverlos a encontrar.